Llega la Semana Santa y cada cual, con su estética particular o su óptica determinada, y nosotros, y ellos, y los pasos, en la calle, para repasar recuerdos, nuestras nostalgias y voces al oído, las de nuestras gentes, que ya no están, porque esta semana de pasión que nos viene nos vuelve indefectiblemente a la infancia, nos lleva a ahondar en el recuerdo. Sí, de pronto, nos salta siempre a la memoria la primera vez que alguien nos llevó de la mano, o en brazos acaso, para ver una procesión, un crucificado o un paso de palio que en aquella hora precisa arañaba casi con sus respiraderos nuestras paredes, labrados. Y luego o nos asomábamos a algún balcón entre un enjambre de piernas porque la cofradía estaba pasando. Quiero decir que de alguna manera cada quien lleva hincada en la arena de la memoria la estampa de aquel primer impacto, de aquel encuentro con la maravillosa, inexplicable realidad del desfile procesional encabezado, a veces, por la sonora y estruendosa avanzadilla de cornetas y de tambores, más las enigmáticas hileras de nazarenos con el rostro tapado y los cirios encendidos, capirotes que tanto nos hicieron llorar aquella primera vez. Al final, el paso, espléndido, dramático, con el abrazo espiritual de esas marchas procesionales mecidas, bamboleantes, pegadizas. Y así, en cualquier esquina o en las plazas, volverá a oler, como hace 40 años o más, volverá a oler a incienso, a nueva primavera, a flor recién cortada y hasta olerá a magia instantánea, envuelta en un caramelo rojo y macizo. Bienvenidos a 8 Jerez y a la Fundación Puerta de América. Estamos hoy también con un gran estudioso, investigador de nuestro mundo de la vinatería y se llama Rafael Montaño García. Don Rafael, muy bienvenido y nos alegramos de que estés aquí, por supuesto. Igualmente, Eduardo, buenas tardes y gracias por invitarme, por supuesto. Rafael, cuando estábamos diciendo que eres un investigador del mundo de la vinatería, del mundo de Jerez, de las etiquetas, ¿cómo se produce esa generación, ese interés en ti por este mundo? Bueno, desde muy jovencito empecé con el coleccionismo y eso me ha abierto muchas puertas, sobre todo las puertas de las grandes y las pequeñas empresas vinateras de Jerez o del puerto de Sanlúcar, de Rota, de lo que viene siendo el Triángulo del Jerez Superior. Eso me dio, el coleccionismo te da pues pequeños formatos en papel, te da la cartelería, te da el etiquetado de vino y eso te va abriendo puertas, vas investigando las piezas que vas cogiendo. Investigas la bodega, investigas la procedencia, dónde se fundó, en qué calle estaba, qué vinos producía, en qué año desapareció. Y eso te va llevando, es como una escalera, te va llevando poco a poco a ir habiendo libros, ¿no? Libros viejos, libros con polvos, libros que quizás poca gente quizás pensaba que se iban a volver a abrir. Y vamos desentrañando pues todo el entramado industrial de la localidad de Jerez. Y en ese desentrañar vas averiguando datos que estarían absolutamente desconocidos o olvidados. Sí, sobre todo, bueno, ya no solo también los datos, sino lo que es la etiqueta en sí, ¿no? La cromolitografía del siglo XIX, que es algo que Jerez se puede sentir orgulloso, y cuando hablo Jerez me refiero, vuelvo a decirlo, del Triángulo del Jerez Superior, el Jerez, Sanlúcar y el Puerto, tenían la mejor cromolitografía de toda Europa, ¿no? Y además comparable con los mejores litógrafos europeos, ingleses, franceses, holandeses. Y bueno, son pequeños tesoros que van llegando a tus manos y que va haciendo que lo que haces merezca la pena, ¿no? Luego vamos a volver porque para que nuestros televidentes vean esa maravilla de etiquetas que tú has ido coleccionando y atesorando, y las vamos a ver en pantalla. Pero antes, cuando estamos hablando del mundo del cherry, en realidad el cherry, ¿qué desarrollo, qué expansión ha tenido? ¿Cómo se ha posicionado concretamente en Inglaterra? Bueno, es una buena pregunta. Estudiar la introducción del sherry en Inglaterra es algo que ya lo han hecho, pues, bueno, lo han hecho muchos investigadores y muchos historiadores. Existen muchas tesis de cómo se pudo posicionar el sherry en Inglaterra, y cuando hablamos de Inglaterra tenemos que hablar del país anglosajón, porque evidentemente ha sido uno de los grandes países que han apostado por el vino de esta zona, ¿no? Y bueno, existen muchas teorías. Yo me voy a quedar, y es la que voy a explicar si te parece,
Es decir, con una teoría que a mí es la que más me interesa, o la que más me ha gustado, o que la que más para mí se acerca a cómo se posiciona a la realidad. A la realidad. Mira, había varios historiadores que ya en su momento tocaron este tema, como fue René Pillassou y un tal Enjalbert, que bueno, pues trataron el tema de la introducción del sherry en Inglaterra. Después lo tocó Javier Maldonado Rosso, que hace un trabajo excelente con su trabajo. Precisamente ha estado aquí en Puerta de América y en 8 Jerez. Correcto, pues tiene un trabajo que es una auténtica maravilla. Para mí es una verdadera biblia del funcionamiento industrial de Jerez y de Sanlúcar de finales del 17, 18, incluso 19. Y este señor sigue la tesis de estos dos primeros investigadores que te comento. Y bueno, el tema de la introducción del sherry viene precedido, por supuesto, de la inestabilidad política que existe a finales del siglo XVII en Europa. Estamos hablando de un país, un gran consumidor de vinos, como es Inglaterra, y allí estaba posicionado pues los aguardientes, estaba la cerveza, estaba el ron. Y de vinos generosos, todo el mercado lo tenía copado los vinos franceses, con los vinos bordaleses y con los vinos, los clarets. Estos vinos eran vinos afrutados, eran vinos jóvenes, eran vinos suaves, y ellos pues consiguieron establecerse en Inglaterra y predominar, ¿no?, que fuera el vino predominante. Con las guerras que existieron a finales del siglo XVII, sobre los años de 1670 a 1680, que fueron unas guerras que se originaron por la supremacía del comercio en el Atlántico. Esa guerra llevó a Francia a que tuviera una batalla con Inglaterra y con Holanda, que duró desde 1674 a 1692, si no me equivoco. Y evidentemente cuando te peleas con el que te está comprando, pues evidentemente este te cierra el grifo. Y Inglaterra pues subió los arbitrios y castigó a esos vinos franceses con la prohibición de que se descargase cualquier bota en los puertos británicos como Plymouth, como Portsmouth o como Bristol, ¿no? Sí. Evidentemente ese hueco se ha aprovechado por otras grandes potencias para la introducción de esos vinos, como Portugal con el Oporto y en este caso Jerez con el sherry o con el sack, que era como se le denominaba al vino jerezano en Inglaterra. O sea que son principalmente razones políticas y geoestratégicas las que van proporcionando que el vino cherry entre o se posicione en Inglaterra. Sí, correcto, pero mira, Eduardo, hay una tesis, una teoría que es cierto. Era tan importante la producción de vinos en Jerez en esa época que el cosechero jerezano no tenía ningún interés en vender vinos en el extranjero. ¿Por qué? Muy sencillo. Pese a que Inglaterra había llamado ya en varias ocasiones a nuestra puerta, el cosechero jerezano no le interesaba en ningún momento la venta de vinos al exterior. ¿Por qué? Porque ellos en esa época se producían dos tipos de vino, que eran mostos y vinos en claro. Eran unos vinos muy livianos que se vendían fácilmente. Cuando Sevilla pierde pues bueno la capitanidad del puerto, cuando pierde la casa de contratación, en este caso pasa a Cádiz. Correcto, cuando Sanlúcar pierde también su esplendor pues comercial que tuvo en esa época y pasa a Cádiz sobre 1700 y poco, Cádiz se vuelve una urbe cosmopolita, una ciudad verdaderamente increíble en tema de comercio. Estamos hablando de que en 1755 Cádiz tenía 55.000 habitantes. Era una masificación de gente, de comercio, de buques entrando, de buques de galeones descargando, galeones cargando, comisionistas, gente que intentaba vender las botas, meterlas en los barcos para distribuirla por Nueva España. Que el cosechero jerezano, el cosechero sanluqueño, el cosechero del puerto, tenía un gran porcentaje de ese vino, ya lo tenía vendido solamente en la ciudad de Cádiz, porque había muchos mercaderes, muchos comerciantes, había mucho montañés, y tú sabes a qué me refiero, porque sí, vienes de una ciudad de comerciantes montañeses. Evidentemente. Y ese porcentaje se vendía de vinos allí. O sea, que el mercado interno prácticamente compraba todas las existencias. Pues fíjate, solamente en la ciudad de Cádiz se vendía un gran porcentaje de vinos. También en la ciudad de la isla de León, San Fernando, que era otro punto estratégico inmenso. Lo que sobraba se distribuía de la siguiente manera. Se vendían vinos en las poblaciones locales, que es el puerto Sanlúcar y la zona de aquí, y se vendían a nivel nacional. El resto iba para zonas como Bilbao, Madrid, Barcelona. Y
lo que quedaba iba para las posiciones españolas en América y las posiciones españolas en África, en los penales de África, Ceuta, Melilla y algunas zonas de la África española. Así se distribuía, era el mercado del sherry a finales del siglo XVII. Ajá, antes de entrar en Inglaterra. Correcto, o sea, Inglaterra ya había llamado a nuestras puertas y nosotros éramos muy Teníamos el mercado cubierto. Claro. Cuando estamos hablando de este desarrollo del producto ya nacional o internacionalmente, en realidad estamos hablando de marketing y de posicionamiento, como bien has dicho. ¿Tú no crees que las etiquetas, le vamos a decir a nuestro realizador que nos vaya poniendo en pantalla para que los televidentes vean esas etiquetas, en realidad es un desarrollo de marketing a base de colorido, de diseño, de grafías, de motivos políticos y culturales? Evidentemente, es la publicidad del siglo XIX. Las etiquetas llegan, las primeras etiquetas. Si te parece, podemos ir comentando las... Bueno, pues estamos viendo una pieza de Leito. Aquí vemos una cromolitografía, todas son piezas del siglo XIX. Y bueno, de bodegas desaparecidas, ¿no? Son todas bodegas desaparecidas y nos muestran la belleza y la publicidad de la época. Esto es lo que estamos hablando, la publicidad de la época. Necesitaban vender con las fiestas nacionales y con las fiestas que habían en esa época. Y estos son piezas que están enclavadas en los años de 1880, 1890. Esto es de la bodega de Carrasco Hermano, que era un importante cosechero, almacenista y exportador de vinos generosos. Motivos costumbristas. Bueno, esto, Coña del Emperador, de Fernando Mazorra. Esto quizás es un poquito más avanzada, puede ser de principios del siglo XX. Y esto es una etiqueta de Manzanilla de Sanlúcar, dedicada al torero Hermosilla, por la bodega de Domingo Pérez Marín, que es la que funda la bodega de la famosa Manzanilla de la Guita. Bueno, una etiqueta dedicada a la monarquía de Florido Hermanos, otra firma desaparecida sanluqueña. En realidad estamos hablando de un despliegue de medios y de recursos económicos para sacar estas etiquetas al mercado. Eso es artes gráficas pura y dura. Para hacer eso se necesita un trabajo y una experiencia increíble. Estamos hablando de cromolitografía, de artes gráficas que ponen en manifiesto estos son cuadros famosos del sitio de Zaragoza. Creo que es el general Aoiz, si no me equivoco, y el general Velarde. Porque en realidad, fíjate, cuando estamos hablando de estas cromolitografías, las llamas, se llaman, eso gira alrededor una serie de coleccionistas, de investigadores, de historiadores que lleváis paralelo el asunto documental, el asunto de las etiquetas y el fondo, el origen de las bodegas, ¿no? En realidad lleváis muchos trabajos para adelante. ¿Eso cómo se hace, Rafael? Bueno, se hace gracias a eso. Eso te da ánimos para poder seguir. Cuando encuentras estos tipos de piezas que son difíciles de encontrar, Eduardo, estamos hablando de etiquetas que pueden tener 140, 150 años y son piezas que son complicadas. Cuando hay alguna, yo te puedo decir que he conseguido etiquetas de Sanlúcar de Barrameda en Bélgica, etiquetas de 1870, 1860. Eso te anima a irte a los libros antiguos y saber quién es el que producía y ese desplome, ese despilfarro de arte, ¿no? Claro, y luego ir a los mercados, ir a las subastas, ir a los mercadillos. Muchos kilómetros. Lleva un trasiego importante. Muchos kilómetros, poco cariño al euro y, bueno, todo lo que puede llevar cualquier coleccionismo de antigüedad, ¿no? En este caso. Y como estamos hablando del mundo de la bodega, de las etiquetas, en realidad estamos hablando del mundo de la vinatería y de ese gremio tan particular. ¿Eso cuál es tu opinión al respecto de cómo se crea ese gremio? Bueno, lo del gremio de la vinatería es un tema, la verdad que es un tema bastante recurrente. Vuelvo a citar, Maldonado Rosso hace una valoración muy interesante. Y hablar del gremio de la vinatería en Jerez es hablar de la antigua oligarquía. O sea, estamos hablando... te sitúo, estamos hablando, el gremio de vinatería se origina pues a mitad del siglo XVIII, 1700 y medio, 1750, 60, y esto está formado por los grandes latifundistas y terratenientes del triángulo del Jerez superior. Estamos hablando de gente que tenía importantes terrenos, importantes predios con viñedos, con lagar propio, ya sea en el mismo campo o en la ciudad cercana, la ciudad donde él viva. Y ello era un círculo muy hermético. Estamos hablando de un círculo muy hermético con unas normas muy estrictas hechas y exclusivamente para salvaguardar los intereses del antiguo régimen, para salvaguardar los intereses de la antigua oligarquía jerezana.
Evidentemente eso trajo una guerra brutal, pero una guerra brutal que es difícil de estudiar, pero que es interesante entender eso para conocer la vitivinicultura moderna. Para conocer lo que estamos conociendo ahora es importante saber esa historia. Y esa historia, si me permites, te digo algunas de las normas que tenía el gremio de vinatería. Una, por ejemplo, que era muy problemática, que era la prohibición del almacenamiento de vinos. Con esto se evitaba que los montañeses, que eran personas muy avispadas y que venían aquí a ganar dinero y a hacer fortuna y que no le importaba nada las normas del gremio ni las normas establecidas, pues prohibieron el almacenamiento de vinos para que estos señores no comprasen vino, lo guardaran y cuando llegara el mejor momento lo sacaran, rompiéndole a ellos su cadena de beneficios. Sí. También para evitar que se añejasen vinos. Ellos no querían que se añejasen vinos porque ellos producían mostos y vinos en claros y tenían las cosas vendidas, como te comenté antes, no necesitaban tener que añejar vino. ¿Para qué? Para evitar el almacenista de vino. Esa es una de las normas muy problemáticas. Otra de las que impuso Eduardo fue la prohibición de que entraran vinos de fuera, intentando salvaguardar su proteccionismo. Claro, un proteccionismo porque ellos evitaban de que estos mercaderes o comerciantes exportadores de vino, almacenistas, comprasen vinos a otras regiones para para mezclar vinos y decir que eran vinos de Jerez superior, para vender vino malo a bajo precio y decir que eran vinos, en fin, para evitar todo ese mercantilismo bajo cuerda que conlleva todo eso. Por ponerte algunos otros ejemplos, fíjate el poder que tenía, que ellos dictaban cuando se hacía la vendimia, ellos dictaban, por ejemplo, que cuando en épocas de crisis, si la cosa estaba muy mal, ellos podían hacerse dueños de las tiendas de los montañeses. En fin, había varias normas por ahí, por ejemplo, ponían el precio de la uva, ellos anticipaban el precio del vino. En realidad son normas o son posicionamientos pseudolegales muy proteccionistas y que evidentemente no tendrían una acogida muy limitada en el tiempo, ¿no? Evidentemente la guerra fue enorme. En la otra parte estaban los que consideraban que el mercado tenía que ser un mercado libre. Estamos hablando de gente que se instala en Jerez para la venta de vino, almacenistas que necesitan envejecer vinos para hacer las combinaciones porque desde fuera nos piden un vino hecho. Entonces, si no hay vino añejo con el que poder cabecear los vinos nuevos y poder mezclarlo para corregir desigualdades, no le puedes dar un servicio al extranjero. Por eso te digo que el cosechero jerezano nunca le interesó ese comercio fuera, le interesó al almacenista y al exportador, pero no al cosechero. Ajá. Porque no quería que ellos pudieran tener vinos añejos con el que comercializar esos vinos en el extranjero. Como vamos a tratar esos temas en la segunda parte también, dinos brevemente, antes de ir a nuestros consejos, cómo acaba esa polémica entre las dos maneras de ver la vinatería. Esa polémica, hay un señor que para mí merece un estudio más concienzudo, que es Juan Aurie, es un vinatero, si no me equivoco, portuense, que tiene bodegas en Jerez, en Sanlúcar también tiene comercios de vino. Y este señor fue un valiente porque fue el primero que le plantó cara al gremio de vinatería, lo denunció públicamente y fue a destruirlo, a eliminar ese gremio que lo que prohibía era el libre comercio. Este señor, aparte, era un importante almacenista y tuvo muchos problemas porque él sí no quiso saber nada del gremio. Y para mí, este señor es la clave, es la llave que abre la vinatería moderna. ¿Por qué? Porque aparte de saber almacenar vinos y saber tratar esos vinos viejos, es el pionero o es el predecesor de lo que conocemos hoy como soleras, como la criar vinos por soleras. Por soleras. Antiguamente él ya empezó a utilizarlo y empezó a utilizar estos vinos de dos maneras. Lo empezó a hacer por añadas, que era pues coger los vinos de una misma cosecha, de una misma vendimia, y no rebujarlo, o sea, almacenarlos en bota, pero de una misma cosecha y de una misma marca, de una misma uva, de una misma clase. Y utilizaba otro modelo de almacenamiento que era combinado, que lo que utilizaba eran vinos de la misma cosecha, pero de diferentes clases, vinos oscuros, vinos más claros y tal, para cabecearlos y utilizar esos vinos. Pues si te parece, vamos a continuar en la segunda parte. Ahora les decimos a nuestros amigos de Puerto América y de 8 TV Jerez que vamos a nuestras recomendaciones. Estamos con Rafael Montaño, un gran aficionado al mundo de los vinos, y volvemos enseguida. Hasta ahora, amigos.
porque en Semana Santa la procesión pasará ante nosotros con el mensaje de hace 2000 años, mensaje ultraterreno, entre lo inefable y lo maravilloso, lo intocable o inalcanzable. Y entonces, como hace tantos años o hace 40 años, volveremos a tener el privilegio de los niños en ese don de aplicar la fantasía allí donde no alcanza el entendimiento. Por esa razón, seguro, en nuestra tierra, cada cual guarda en su memoria algún instante único, personal, privado e intransferible, de una calle, de una esquina, una corneta, un olor que encierra toda una postal definitiva para nuestros adentros y que nos acompaña día a día, entre los 1000 vericuetos de nuestra memoria. Recuerdo ahora, entre los sonidos, un año detrás de las faldas de mi madre, como protegiéndome de aquel nazareno de túnica y capa negras, con la llamada y con la llama del cirio verde alumbrándole esos ojos distantes y perdidos. Un año escuchaba absorto aquel sonido aparentemente desafinado, grueso, rudo, roto y dolorido. La saeta. Volvimos la cabeza hacia el balcón y el sonido de la calle fue languideciendo poco a poco y aquel hombre, con chaqueta, iba entonando libremente, sin ataduras, en esa interpretación sentida, posiblemente autodidacta y definitivamente verdadera. Quizá cantara por pura devoción o penitencia, por agradecimiento o por dolor. Mi madre, aquel día, me dijo que la saeta era como una manera de rezar y desde entonces no hemos encontrado mayor o mejor manera de acercarnos al Señor que con un Padre Nuestro o con una saeta. Pues amigos, seguimos con Rafael Montaño y vamos a seguir hablando de ese mundo apasionante de los vinos y del desarrollo de los vinos. Estábamos hablando de Juan Aurie. Correcto. ¿Cuál es el sistema, los objetivos que se traza este señor en sus andaduras? Hemos hablado de cómo utilizaba esos sistemas de almacenamiento de vinos, esos sistemas que fueron predecesores del sistema que conocemos como soleras. Y tal, era un hombre bastante avanzado a su época, además un hombre valiente y avanzado que supo plantarle cara a la antigua oligarquía y decirle, bueno, vamos a abrir el campo, vamos a hacer un Jerez grande, ¿no? Y eso que era francés, pero vino aquí y dijo, vamos a hacer un patria aquí. Claro, por supuesto. Y él, mira, cuando hablamos de ser predecesor del sistema de soleras, él ya empieza a investigar con estos tipos de almacenamiento y de estructurar los vinos como... Permíteme que recordemos de qué fecha estamos hablando, Rafael. Bueno, estamos hablando ahora mismo de finales del siglo XVIII, 1780. Y hasta ese momento no había sistema de soleras. No existía. Eso es, para centrar un poco de qué estamos hablando antes y después cuando se desarrolla el sistema de soleras. Correcto, por eso digo que este hombre es la llave, ¿no? Y además la llave la tiene él y el candado estaba en Sanlúcar, o eso dicen los escritos antiguos, ¿no? Decían, hay escritores muy famosos que quizás conoces también, por supuesto, como González Gordon y Esteban Beutoleu, que ya en sus trabajos nos dicen que el sistema de soleras es inventado en Sanlúcar de Barrameda. Las primeras nociones que tenemos escrito de eso se encuentran en 1801, y lo hace un escritor que se llama Agustín Fernández, en el Semanario de Agricultura y Arte, donde ya escribe de que fueron los avispados cosecheros, y en este caso los avispados vinateros sanluqueños, los que empezaron a hacer el sistema de soleras tan famoso que tenemos ahora. Evidentemente hay detractores. Había un famoso escritor que se llama Francis, un historiador, que él decía que no era así, de que el sistema había sido un poquito posterior y que lo habían inventado los monjes y los monjes en Jerez y Cádiz, en sus abadías, y que lo hacían porque necesitaban utilizar vinos viejos, añejos, tras añejos, para utilizarlo con vinos nuevos, porque ellos vendían vinos a las Américas y necesitaban que ese vino aguantase tan largo trayecto. Hay otro historiador por ahí como García del Barrio, también bastante conocido, que él es un poquito más puritano. Él se agarra a la estricta norma de que como el gremio de cosechería prohibía el almacenamiento de vinos, pues hasta que no se elimina el gremio de cosechería, que desaparece totalmente en 1834, pues hasta esa fecha no existe el sistema de soleras. El sistema de soleras es la llave a la industria moderna,
a la agroindustria moderna, como bien nos lo cuenta Maldonado Rosso en su libro La formación del capitalismo. Es la llave hacia la industria moderna. Y eso viene de varios puntos muy interesantes, porque desaparecido el gremio de vinatería en 1834 se le unen varias cosas. El tema de la creación de las soleras y la desamortización de Mendizábal. Con estos 3 puntos es el cardo perfecto de cultivo para que Jerez sea una ciudad bodega. ¿Por qué? Porque abandonado ya la idea de que no se puede almacenar vinos, pues evidentemente Jerez crece abismalmente. Se pasa a todo lo contrario. A todo lo contrario, al libre comercio. Grandes cantidades de vino. Al trabajar el vino, al estudiar el vino, cabecearlo, aguadentarlo. Perdón, a ver, ¿cómo es? Cabecear el vino o aguadentarlo, o sea, utilizar aguardiente para fortificar el vino. Ajá. Todo eso se empieza a generar un comercio enorme, comercio de tonelería, porque la tonelería se explota en esa época, porque ahora va a haber tantas bodegas que necesita almacenar mucho vino, porque es que hay una demanda enorme, pues evidentemente se crea muchísimos otros gremios afines a todo esto, ¿no? Si te parece, le vamos a volver a pedir a nuestro realizador que vayamos viendo esas otras imágenes al respecto de las etiquetas, para ir solapando esa información gráfica y de color de ese marketing del que hemos hablado antes, y que era un marketing, quizás ahora lo vemos. Mira, ahí tenemos ya las etiquetas. Ignacio Olivares, de Jerez. Sí, pues son prácticamente etiquetas costumbristas que nos llevan a la a la Andalucía baja, a la gitanería, a los tabancos donde se consumía ese vino, el vino del pueblo, el vino fino, la manzanilla. Aquí vemos otra bonita estampa. Estas etiquetas están también catalogadas en el siglo XIX. Y en realidad, cuando tú estás haciendo estas colecciones, ¿te van quedando algunas que son quizás un poco inalcanzables, o a medida que van apareciendo? Mira, aquí tenemos otra de Ignacio Olivares. Fíjate la situación de la mujer, cómo va enseñando. Esto es una colección de 6 piezas y esto lo podemos enclavar en una época liberal. Sí, evidentemente aquí la censura no trabajó mucho, ¿no? Exactamente, es una época liberal. Nos está dando las pistas, sobre todo también nos da pistas estas etiquetas cuando vemos el pie de imprenta. Ajá. Y vemos la empresa litográfica, qué artes gráficas hizo esa pieza. Buscando en los anales, pues vemos que son piezas hechas en Málaga. ¿Qué cantidad de artistas había detrás de toda esta composición? Bueno, es una pena de que no se sabe quién ha hecho estas piezas. O sea, sabemos que en Jerez ha existido importantes pintores que han diseñado etiquetas de vino, como Teodoro Miciano, José Luis Torre, que hace poco esta es más bien indiana, correcto, el posicionamiento americano, ¿no? Sí, es de José de Fuentes Parrilla, que era un importante extractor y él vendía mucho vino en la zona de Cuba, México, y su etiqueta era muy, muy explícita, ¿no? Como podemos ver. Y esos diseños, dices tú, que son generalmente anónimos, ¿no? Sí, yo he intentado averiguarlo y me es muy difícil. Sabemos catalogar la fecha. Esta etiqueta puede ser de 1880, 1890. Sabemos que la hizo una empresa de Málaga, que si no recuerdo mal es Ramón Párraga, que fue una empresa litográfica que existió y creo que existe todavía, y por ahí te puede avanzar un poco, pero el dibujo en sí no sabemos quién lo ha elaborado. ¿Cuántas etiquetas puedes tener en tu colección, Rafael? Yo puedo tener unas 60.000 piezas. 60.000, fíjate esta que bonita, que será, bueno, una imagen que ahí pone Amontillado Colón, ¿no? Que la denominación del Amontillado era la del descubridor. Correcto. Además, Iván, exactamente, él era un importante extractor de vinos, un importante exportador. Es un señor que fue adelantado a su tiempo, vino de manos de la Revolución Industrial, fundó su bodega en 1877, si no me equivoco. No duró demasiado porque este hombre, la bodega desapareció a finales del siglo XIX, pero sí nos dejó para la historia un etiquetado magnífico. Además, te doy un dato simpático, fue el primero que hizo la manzanilla espumosa en Sanlúcar, Hizo la primera manzanilla espumosa, o sea, una manzanilla champanada. O sea que no, esos recientes inventos realmente no son tales, ¿no? Ya estaba un poco más descubierto. Sí, no sabe esta gente la que podía... Qué expresión... Pues, histórica más bonita. Pues el sitio de Zaragoza, ahí vemos a Agustina de Aragón, y como ella coge el cañón, es una reproducción de un cuadro hecha en etiqueta, y eso es una auténtica joya. Son joyas de la cromolitografía, y eso lo tenemos aquí,
y es algo que ha estado escondido durante mucho tiempo, excepto por algunos locos que nos dedicamos a guardarlo, ¿no? y a estudiarlo. En realidad, otra de Tío Pepe. Sí, esta etiqueta tiene una historia magnífica. José Lozano es él mismo, él se caracteriza en la etiqueta, es él el que vemos. Esa etiqueta fue censurada. José Lozano fue denunciado por González Vía porque utilizó la marca Tío Pepe. Él se llamaba José y puso a su vino especialidad Tío Pepe, y fue denunciado por la bodega de González Vía, tuvo un pleito y bueno, la bodega desapareció en los años 30 del siglo XX, pero nos deja la muestra, ¿no?, de cómo funcionaban y qué cromolitografía y qué manera de vendernos el vino, ¿no? ¿Siempre tienes a la vista algunas etiquetas especiales que todavía no forman parte de tu colección? Mira qué estampa más bonita. Sí, claro, por supuesto, Eduardo. Hay muchísimas piezas que no están en mi mano, pero bueno, esto es imposible saberlo, no lo sabemos. En realidad, casi todas las que estamos viendo son bodegas desaparecidas. Sí, ¿no? todos. Hasta ahora todos son bodegas desaparecidas. Juan Carrasco Hermano igual desapareció también en el siglo XX y no se ha vuelto. Lo que nos queda es eso. Muchos de los descendientes de las familias, de los herederos de estas bodegas, a lo mejor no tienen ni siquiera esta información o estos recuerdos, ¿no? Hay algún que otro libro por ahí, pero sí es verdad que no termina, no hay un estudio totalmente concreto que nos hable es que saber la cromolitografía que se produjo en España es muy difícil. Es complicado. Mira, yo tengo catalogadas decenas y decenas de bodegas, tengo estudiadas decenas y decenas de bodegas, y cada domingo o cada vez que me muevo en este mundo vuelvo a descubrir bodegas nuevas, extractores nuevos, cosecheros nuevos, y es un mundo que empieza de nuevo a funcionar. Bueno, como es un mundo que empieza de nuevo, dices tú, a funcionar, a lo mejor para nuestros amigos de Ocho Jerez y de Puerto de América le ofreces un mundo nuevo. Quien quiera aficionarse a estas colecciones, a este seguimiento histórico a través de las etiquetas, en concreto, ¿cómo puede ponerse en contacto con Rafael Montaño? Bueno, yo tengo una página web que es www.coleccionetiquetasrafamontano.com. Repítelo, por favor, más despacito. Sí, es www.coleccionetiquetasrafamontano, porque la ñ no me deja ponerla, .com. Y ahí pues tengo en parte... esa página web, ¿qué es lo que diseñas? ¿Qué es lo que ofreces? ¿Qué es lo que bueno, presentas? pues ahí hay parte de la iconografía jerezana, sanluqueña, portuense, en principio casi española, porque hay etiquetas de Valencia, de Barcelona, de todos los puntos de la geografía nacional, incluso extranjero, pero todos piezas de finales desde 1850 hasta, bueno, pues el siglo XX, ¿no? Y ahí hay parte de la amplia colección, sobre todo lo más granadito, y hay también una serie de cromos antiguos, hay facturas antiguas, cartas comerciales de embarques a vinos, y hay también una sección de artículos diversos donde yo expongo mis trabajos divulgativos y mis trabajos históricos sobre la cultura del vino. Porque esa es otra cosa que te interesa. Estamos acostumbrados a ver, incluso en las tabernas antiguas, en algunas de ellas se conservan los libros, los debe haber, aquellos libros de actas y de cuentas. ¿También te interesa todo ese material antiguo de ese mercantilismo de las antiguas bodegas, como has dicho, las hojas de encargo, las contabilidades? ¿Por qué te interesa esa información? ¿Qué crees que sacas de ella, Bueno, Rafael? Sobre todo una información virgen. Es una información, imagínate, estamos hablando... Mira, cuando la taberna de Argüeso en Sanlúcar, esa magnífica vitrina con esos libros que son enormes de contabilidad de 1890, 1880, de León de Argüeso y Argüeso, una persona importante en Sanlúcar por sus negocios y por la bodega que dejó fundada, que fue la bodega de Argüeso. Esos libros nos está dejando a entender los precios existentes, el mercantilismo existente, quién compraba, quién vendía. Son datos que a mí particularmente, que soy estudioso de eso y que precisamente estoy terminando un libro que quiero intentar publicar antes de verano o lo más tardado en verano, que va sobre la industrialización de Sanlúcar a finales del siglo XIX, esos pequeños negocios que nos acompañaron y que de aquí, pues en ese trabajo intento hacer un pequeño homenaje. Bueno, pues es el momento justo para que nos diga qué libro estás haciendo y de qué trata y cómo lo estás componiendo, Rafael. Pues bueno, estoy haciendo un libro que se titula Pequeños negocios de antaño, breve reseña del entramado industrial sanluqueño del siglo XIX. Y ahí lo que tocamos es la publicidad de la época, la manera de vender el producto y sobre todo qué negocios existían pues en el último tercio del siglo XIX, zapateros, cosecheros, fábricas, destilerías de jabón, fábricas de pastas para sopas, curtidores,
abogados, médicos, dentistas, oculistas, y la manera tan simpática que tenía de vendernos el producto, y es un compendio de todos esos negocios, ¿no? Nombres, donde tenían sus negocios, las direcciones. Y a partir de ahí te vas introduciendo en este paisanaje empresarial nuestro, tan sur de Andalucía, y eso nos va a poder posicionarnos en qué tipo de personalidades había aquí, en esa Andalucía. Sí, bueno, además, variopinto total, sobre todo el mundo. Nosotros vivimos en una zona bodeguera y bueno, que su gran industria ha sido, además, ten en cuenta que hemos tenido la industria tan competitiva como la industria textil catalana o como la industria malagueña. Hemos sido núcleos importantes de la industrialización del vino, y eso es lo que tenemos que intentar recoger. O sea, tenemos que saber qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos aprovechar y qué camino tenemos que seguir para volver a tener esa prosperidad que tuvimos de antaño. Claro, y eso lo quieres poner en conocimiento de la gente en general. ¿Y cuándo puede publicarse ese libro, nos has dicho? Bueno, ahora mismo estoy yo con la fase final. Lo que pasa es que yo, por suerte, trabajo y esto lo hago en mis ratos libres, y bueno, es un trabajo de investigación, de biblioteca. Me voy al archivo, salgo de aquí, cojo periódicos antiguos, guías, anuarios, lo que me pueda ofrecer información, fotos antiguas, intento, y bueno, se va haciendo poquito a poco, pero como es algo que me apasiona y algo que me gusta, lo hago encantado, y si tardo un poco más, pues tardo un poco más, no importa. Al respecto de nuestro apasionante proyecto de la conmemoración de la primera vuelta al mundo en el 19 y en el 22, entre el 19 y el 22, ¿podríamos rescatar algunas etiquetas más alusivas a estos galeones, a estas vueltas? Claro, Eduardo. ¿Cómo podría hacerse eso? Mira, existe una magnífica iconografía sobre, ya no solo sobre el descubrimiento, sino personajes de la época y motivos que ahondan en lo que me estabas contando. Por supuesto que podemos hacer una exposición. El coleccionista, en este caso, yo tengo que enseñar lo que tengo en mi casa. Son cosas que tú no puedes guardar en un cajón para ti. No, hay que enseñarlo, hay que mostrarlo. La gente aunque ya te da satisfacción guardarlo. Sí, hombre, por supuesto, es mi tesorito, ¿no? Por supuesto, pero sí, hombre, claro, eso es importante, que en ferias internacionales del vino, en Vinoble, se muestre esa iconografía, porque es una iconografía única, Eduardo. Claro. Es única. ¿Y cómo relacionáis entre los propios amigos coleccionistas? ¿Cómo manejáis esa información? ¿Cómo os trasladáis nuevos conocimientos, nuevos hallazgos, nuevas adquisiciones? ¿Cómo disfrutáis y dónde de esos momentos, Rafael? Bueno, yo particularmente, cuando cojo alguna etiqueta extraña, alguna etiqueta de alguna bodega desaparecida que no la tengo catalogada, necesito saber de dónde ha salido. Necesito saber quién ha hecho esa etiqueta, qué empresa litográfica la ha hecho, en qué contexto de tiempo podemos introducirla, y para eso hay que tirar de archivos, y cuando lo tienes, pues claro, los amigos pues que siguen tu afición, pues lo comparten, incluso te apoyan y te ofrecen datos. Pues mira, yo tengo en mi casa tal libro, tengo no sé qué que te puede ayudar, y vamos cerrando este puzzle, porque esto es un gran puzzle, sí, Eduardo. El mundo de la vinatería de nuestra Andalucía Baja es un gran puzzle. Hay gente que colecciona y que hace trabajos históricos y que investiga, como yo y como muchos otros que se dedican a esto, otro que se dedica a la fotografía antigua, otro que se dedica a la cartelería, otro que se dedica a la investigación de personajes muy concretos, y se va haciendo ese puzzle de lo grandioso que fue el entramado industrial bodeguero de Sanlúcar, del Puerto y de Jerez de la Frontera. Pues vamos a finalizar ya, don Rafael Montaño. Muchísimas gracias por haber estado en 8 Jerez y en la Fundación Puerta de América. Gracias a usted, ha sido un placer. Y contaremos contigo para alguna exposición. Nos vamos a quedar, amigos, con un titular que ha dicho nuestro invitado, y es el mundo del vino de nuestra Baja Andalucía es un puzzle y que tendremos que componer entre todos. Muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros y con nuestro invitado, y ahora les seguimos diciendo que vean nuestras imágenes, porque son imágenes de nuestras ciudades, de nuestras plazas, de nuestras calles, de nuestros colores y de nuestra primavera. Muchas gracias otra vez, que sean felices y que sigan leyendo de nuestra cultura gaditana. Hasta luego, amigos.
via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. You love my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Do 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 do, she boom boom. Do 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 do, she boom boom. Do 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 do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. You love my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Do 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 do, she boom boom. Do 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 do, she boom boom. Do 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 do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio